Saludos a todos los amigos de Catholic Link. Estoy aquí para responder a varias de las preguntas que me han hecho llegar. Una de las primeras preguntas era relacionada al tema que hablamos, cómo escuchar la voz de Dios. Lo primero es saber que Dios no es un ente abstracto, no es un ente que no tiene un rostro concreto. Yo me relaciono con Dios como me relaciono con una persona concreta, a la cual tengo que conocer y tengo que amar. Por eso una cita bíblica que expresa mucho esta relacionalidad y cómo debo escuchar a Dios es la cita de Apocalipsis 3:20, donde dice: mira que estoy a la puerta y llamo, si tú me abres, yo entraré y cenaré contigo. Esta apertura al encuentro requiere de la libertad de la persona, que es el único requisito que Dios pone para que pueda hablarte, que tú le abras tu corazón. Y asimismo, como a un extraño tú no le abres la puerta para hacerlo entrar a tu casa, de la misma manera a Dios, para dejarlo entrar, hay que conocerlo, hay que amarlo, y la medida que más lo amas, más puedes reconocer su voz y más puedes saber lo que Dios quiere de ti. Otra pregunta que me hacen es: ¿cómo habla Dios? ¿Cómo habla Dios? De múltiples maneras, porque se relaciona contigo según quién eres tú. Es decir, no hay una sola manera como Dios habla. Según quién eres y según tu disposición para abrir tu corazón, Dios irá mostrándote de muchas formas lo que quiere de ti. Puede ser a través de una oración intensa, puede ser a través de una conversación con alguien, puede ser a través de una circunstancia o evento que has vivido, puede ser a través de una necesidad de una persona, un pobre, en la cual Dios se puede manifestar y decirte: aquí estoy. Llama de muchas maneras. Los obstáculos también para encontrar la voz de Dios, ¿cuáles son ellos? Hay obstáculos exteriores y hay obstáculos interiores. Los obstáculos exteriores se relacionan con nuestro entorno. Por ejemplo, una demanda excesiva de trabajo, activismo, puede hacer que uno vaya perdiendo esa sintonía del corazón en el cual Dios habla. Porque recuerda que Dios habla en tu corazón, dentro de ti. Por eso, mientras más ajetreados estamos, es más difícil escuchar la voz de Dios. Estos obstáculos exteriores a veces indisponen nuestro corazón, pero también los más difíciles son los obstáculos interiores, es decir, los que brotan desde dentro. Puede ser la rutina, el sinsentido, la desesperanza, la manera de encontrar esa tristeza que a veces nos hace dudar de Dios. Todos esos obstáculos interiores son más difíciles de identificar, pero son los que quizás son más profundos y a los cuales tenemos que prestar más atención. Después me preguntan: ¿cómo saber cuando Dios pide algo en situaciones cotidianas? Lo primero que tenemos que entender es que Dios se manifiesta de manera dinámica en nuestra vida. No es que habla una sola vez y después como que se esconde. Dios está constantemente mostrándonos algo, pero el problema es que a veces estamos como esos viajeros desprevenidos que no nos damos cuenta cuando algo ocurre y viene de Dios. Entonces, lo primero que habría que hacer es hacer como un recuento incluso de tu propia historia y poder ver de qué maneras Dios ya ha venido mostrándose de distintas formas en tu vida y de qué maneras ya nos ha mostrado su amor. Cómo Dios se manifiesta a través de una lógica continua, es decir, no es un momento dice una cosa y otro momento parece que dice todo lo contrario. A veces puede ocurrir eso, pero lo más común es que Dios vaya preparándonos día a día en diversos momentos para diversas situaciones que viviremos a futuro. Por ejemplo, al hacer el recuento de tu historia podrás ver que algunos eventos que quizás no tenían mucho sentido antes te prepararon para una situación futura. Incluso momentos dolorosos pueden estar preparando, purificando nuestro corazón para poder responder con más amor a lo que Dios quiera. Me preguntan: ¿cuál es la diferencia entre vocación y profesión? Lo primero que hay que entender es que la vocación es un llamado gratuito de Dios, es decir, no es por nuestros méritos,
siempre la iniciativa es de Dios. La vocación responde a la identidad más profunda de tu corazón, y la vocación no se reduce a un estilo de vida de un religioso o un consagrado. Toda persona tiene una vocación, que es el amor, la santidad. Dentro de este gran marco de las distintas vocaciones están las opciones que se desprenden de la vocación que tú eliges y que Dios te llama. Por ejemplo, una persona que es llamada a la vida matrimonial enmarca todas las siguientes decisiones, incluso profesionales, dentro de su vocación matrimonial. Mientras más claro tengas tu vocación y tu misión, más fácil será incluso elegir tu profesión, tu carrera y tomar decisiones cotidianas, porque la elección de la profesión debería estar supeditada al haber descubierto cuál es tu misión. Es muy distinto, por ejemplo, un médico que ha descubierto su misión de servicio y es capaz de enmarcar su profesión dentro de su misión. Y lo contrario, una persona que no se ha hecho las preguntas fundamentales de su vida: ¿quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Cuál es mi misión? Tendrá quizás menos horizonte de poder poner su profesión y darle a esa profesión un sentido trascendente. Otra pregunta me dice: ¿cómo sabemos si estamos apegados a nuestras ideas o planes? El apego es como estar encapsulado o encarcelado y no poder salir de algo. El caso extremo de un apego podría ser una adicción. Tú ves una persona adicta que no puede quizás dejar algún vicio. Eso sería el grado extremo. Pero hay otros tipos de apegos que no necesariamente son vicios o cosas malas, sino cosas que nos cuesta poner al servicio de los demás. Una manifestación de que tenemos apegos es cuando nos cuesta entregar esas cosas a las cuales estamos aferrados. Por eso una manera de poder identificar esos apegos es simplemente hacernos la pregunta: ¿qué cosa o qué cosas de mí me cuesta entregar a otros y a Dios? De esta manera podemos también ir haciendo pequeños ejercicios de libertad para poder ejercitarnos en la entrega sin estar aferrados a algunos de los temas que quizás nos alejan de Dios. En esa pregunta me decían si es que es posible servir también a Dios y al dinero. Bueno, la escritura es muy clara: no se puede servir a Dios y al dinero, pero sí se puede poner el dinero al servicio de los demás. Y desde ese punto de vista, ya el dinero no es un ídolo, sino que es un medio para poder servir. ¿Cuál es la vocación de un laico? Primero hay que entender que el laico tiene como primera misión estar en el mundo, ser fermento del mundo, no aislarse del mundo, pero no para ser uno más en el mundo, sino para ser como ese fermento que da luz, da calor y puede dar esperanza a un ambiente que a veces opera sin la lógica de Dios. Por eso una de las principales misiones del laico es desde tu estado de vida particular, profesional, casado, poder enriquecer estas dinámicas del mundo para elevarlas a Dios, para darles un nuevo sentido. Como laicos católicos tenemos que vivir no una división entre nuestra fe y nuestra vida cotidiana, sino que tenemos que buscar que la fe ilumine toda nuestra vida y todos los ámbitos de nuestra vida. No pueden haber católicos laicos que son cristianos de momentos y que en sus ambientes cotidianos dan testimonios de incoherencia. Y lo contrario, un cristiano debería en todos los ambientes tomar decisiones inspirado por su fe. Ese es el reto principal de una vocación laical: la coherencia entre la fe y la vida. ¿Cómo suele actuar Dios y cómo suele actuar el mal? Esta pregunta se remonta quizás a un concepto que se llama el discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual es esa rama de la teología que permite distinguir cuando algo viene de Dios y cuando algo viene del mal. Algunas características de la acción de Dios: primero es que respeta siempre nuestra libertad. Dios, a diferencia del mal, que presiona, que acusa,
Dios invita y atrae, nunca presiona. Cuando uno experimenta angustia, desazón, es generalmente un signo de que el mal está generando esa dinámica en nuestro interior, porque Dios consuela, alienta, impulsa, pero nunca coaccionando nuestra libertad. Otra manifestación de la acción de Dios es la paz, pero distinguiendo de la falsa paz, que es la que trae el mal. La falsa paz del mal hace que quieras como aislarte y acomodarte en tu zona de confort. La paz de Dios incluso se da en medio de los dolores y las tribulaciones, porque es una paz que brota de saber amando y dejándose amar por Dios. Por ello, cuando tengas tristeza, desaliento, creer que ya Dios no te perdona, siempre son signos del mal. Y así podríamos ir ahondando en muchas manifestaciones. Una de ellas también es cuando el mal busca alejarte de la caridad. La caridad es el criterio más claro en el cual Dios está actuando, cuando te mueve a dar algo y no estar buscándote siempre a ti mismo. La primera carta de Corintios, capítulo 13, nos da algunas características de esta caridad que nos ayudaría a discernir si algo o no viene de Dios. Todo lo soporta versus el que todo se queja. Todo lo apoya versus el que todo divide. La caridad siempre va más allá de nosotros y siempre está sirviendo a otros. No busca servirse a sí mismo. ¿Cómo saber si he tomado la decisión correcta? En primer lugar, yo creo que lo primero que podemos ver es que tengas rectitud de intención. No necesariamente siempre va a garantizar que has tomado la decisión correcta porque hiciste todo correcto. Pero si tú tienes una rectitud de intención, es decir, un deseo de realmente hacer el bien, Dios te irá mostrando en ese corazón recto lo que tienes que hacer. Lo contrario, si no hay rectitud, lo que sea que decidas, incluso lo que aparentemente parezca bueno, tendrá de fondo una intención errada y viciará el fruto. Por los frutos lo conoceréis, también dice la Escritura. Por los frutos podemos ver si una decisión fue inspirada o no por Dios. Y también es importante poner como coordenadas para tomar buenas decisiones. ¿A qué me refiero? A tener espacios donde yo decido en momentos apropiados. Cuando yo estoy, por ejemplo, desanimado, desalentado, es un mal momento para tomar decisiones. O cuando son simplemente estados anímicos pasajeros, es un mal indicador para tomar decisiones permanentes. Solamente en estados de ánimos, porque cuando se va el estado de ánimo, entonces me arrepiento de lo que he decidido. Nuestras decisiones serán más coherentes mientras respondan a principios profundos y a un discernimiento que no esté supeditado a circunstancias o presiones externas. ¿Cómo priorizar si debo atender una vida apostólica, una vida profesional, mi familia? Bueno, la pregunta de la prioridad es sumamente importante tener como jerarquías claras. Por ejemplo, yo no puedo servir a otros si no estoy bien yo. Si yo no atiendo mi realidad integral, mi relación con Dios, mi realidad psicológica, mi bienestar físico, es muy difícil que yo pueda atender a otros. El primer campo de prioridad y de apostolado soy yo mismo, pero no para yo buscar mis espacios egoístamente, sino para prepararme, por ejemplo, para dar a los demás. El segundo campo de prioridad, en el caso de la vocación matrimonial, serían, por ejemplo, los esposos con sus esposas, sus hijos. Una persona que, por atender un campo apostólico, por ejemplo, distrae su atención de su familia, estaría no jerarquizando rectamente sus prioridades. Lo lógico es que involucres quizás a tu familia en ese apostolado. En esa realidad tendrías una integración mayor. Y en el trabajo también, una persona que dedica excesivo espacio al trabajo y descuida su vida familiar y descuida su vida personal, estaría jerarquizando erradamente también sus opciones.
Por eso, las prioridades son como diversos círculos concéntricos que van poniendo los fundamentos para el siguiente, desde dentro, desde ti, a los demás, tu entorno laboral y tu entorno social. Eso es una manera quizás de ver a qué le estás dedicando tiempo sin descuidar otros ámbitos importantes. Muchas veces no me acepto a mí ni me veo amado por los demás. ¿Qué debo hacer en dichas circunstancias? Lo primero es que Dios nunca te rechaza y Dios nunca te pone condiciones más allá de tu libertad para acercarte a Él. Por ende, para relacionarte con Dios no necesitas ser perfecto, no necesitas dar una imagen, no necesitas aparentar algo que no eres. Más bien, Dios se acerca a ti desde tus pequeñez, te ama incondicionalmente y en la medida que recibas ese amor incondicional, vas a poder también relacionarte con otros y amar sin esperar tanto recibir. Eso te va a dar una libertad muy grande. Primero, para entender que tu dignidad no depende de que otros te aprueben o te rechacen, sino que tu dignidad tiene la sangre del Hijo de Dios, que ha muerto por ti sin pedirte nada a cambio. Y nos invita a vivir así, amando sin pedir nada a cambio. ¿Cómo vivir las experiencias de dolor o sufrimiento? Bueno, yo diría que hay algunos criterios muy importantes. Uno más elemental, que es, ante el sufrimiento hay que tener cuidado de no caer en desesperanza. Esta quizás es la tentación más grande cuando sufrimos, o de la impaciencia, es decir, ¿hasta cuándo? Más que hasta cuándo o por qué, pregúntate siempre el para qué. Hay un psicólogo muy interesante que es Viktor Frankl, que describía, que estuvo en el campo de concentración, que las personas que más soportaban los sufrimientos eran los que tenían un sentido del por qué sufrir. Por eso, el para qué le da una capacidad y una tolerancia a ese sufrimiento, un sentido trascendente. Y si somos cristianos, tenemos que también aprender a unir el sufrimiento a la cruz de Cristo. En esa cruz podemos no solo unirnos a Dios de una manera muy especial, sino poder ofrecernos nosotros en ese sufrimiento por las personas a las cuales amamos, y ese sufrimiento tendrá un sentido y se volverá incluso oración y se volverá un espacio de encuentro íntimo entre tú y Dios. Por último, el sufrimiento tienes que enmarcarlo desde el aquí y ahora en la visión de eternidad. Por eso San Pablo decía: no es comparable los sufrimientos que tengo acá en comparación con la vida eterna. Si es que estos sufrimientos preparan mi corazón para la eternidad, también tiene un valor inagotable. Esta última pregunta es: ¿cómo entender la paciencia en situaciones adversas? La paciencia no es equivalente a una resignación pasiva, es decir, no se trata de esperar en un rincón a que todo se resuelva, y tampoco se trata de acelerar los ritmos como si uno fuera Dios. La paciencia es la actitud de espera similar a la que tuvo la Virgen María, quien viendo a Jesús muerto no pierde la esperanza y sabe que resucitando va a llegar una nueva vida. En las adversidades tenemos que saber que el sol sigue presente incluso cuando las nubes lo tapan, y en esa edición de esperanza podemos tener una paciencia activa que nos prepara para poder adherirnos a esta situación sin perder la esperanza, que es justamente el distintivo del cristiano, vivir la alegría en medio del dolor. Les agradezco a todos nuevamente por sus preguntas y espero poder estar con ustedes en una otra ocasión. Que Dios los bendiga.